Esta es la quinta clase en nuestra serie. Es un estudio muy interesante que hemos titulado Emociones y Sentimientos versus la Palabra de Dios. Este es un estudio que vamos a hacer no exactamente como está, sino que nos va a dar una idea de cómo bregar con la siguiente situación. Hemos estado estudiando la Palabra de Dios con nuestro amigo no cristiano, quien hemos llamado Teófilo. Y después de haber estudiado el plan de salvación, sucede muchas veces que nuestro amigo comienza a tener ciertas barreras, ciertos obstáculos, comienza a frenar su paso hacia la decisión, debido a que en su corazón se están debatiendo una serie de sentimientos y emociones que no le permiten ver claramente su necesidad de someterse a la palabra de Dios. Y claro está, en nuestro trato específicamente con personas de un trasfondo hispano, nos encontramos con varias situaciones y podemos ver algunas de ellas, como por ejemplo, algunos problemas doctrinales. Por ejemplo, nuestro amigo Teófilo puede venir y decir: yo sé que la Biblia dice que hay que bautizarse, pero yo me siento bien con Dios, yo amo a Dios. Otra situación que encontramos es la siguiente. Quizá Teófilo diga: bueno, yo sé que hay que ir a todas las reuniones de la iglesia, pero yo me siento bien orando en mi casa. ¿Acaso Dios está solamente en la iglesia? Otras personas quizá tienen la siguiente situación: yo entiendo que no soy cristiano, pero no sé, como que no me siento motivado, me falta ánimo para hacer mi decisión. Quizá Teófilo se ponga un poco defensivo y nos diga: tú me estás juzgando y eso no está de acuerdo a la Biblia. Yo sé lo que yo sentí cuando acepté a Jesús en mi corazón como Salvador personal. Dios conoce mi corazón. O quizás encontramos la siguiente situación. Quizás Teófilo diga: ay, sí, yo quiero ser cristiano. Yo quiero sentirme bien y tener paz y amor para los demás. O quizás se siente motivado a hacer su decisión porque le gusta el ambiente, vamos a llamarle social, de la iglesia. Le encanta la confraternidad y los abrazos y las sonrisas. Y no está motivado realmente por el amor y la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo. Otras situaciones que encontramos entre las personas de nuestro trasfondo cultural es el sentimentalismo. Por ejemplo, quizá nuestro amigo Teófilo viene y dice: ay, pero es que mi mamacita es tan buena y todas la quieren tanto. Si yo me bautizo, ¿cómo yo voy a decirle a ella que no es cristiana? O por ejemplo, tenemos a veces algunas parejas que están teniendo una relación inmoral y quizá a veces por muchos años. Y su actitud a veces es decir: bueno, pero es que nos amamos tanto y ambos queremos buscar de Dios. ¿Cómo puede ser que nuestro amor no sea parte de Dios, no haya provenido de Dios mismo? Por ejemplo, muchas mujeres tienen este concepto de que la mujer es sufrida y quizás están envueltas en una relación con un novio que la maltrata o que incluso la ha dejado en estado de embarazo. Y ella sigue teniendo ese amor platónico por ese hombre. Y mucho de esto viene de la influencia de las telenovelas, las cuales presentan este concepto de la mujer sufrida, la gran mártir que permanece fiel y algún día recibe todo lo que la vida puede ofrecerle a las personas. O tenemos también el hombre, ¿no?, con su machismo latino y el hay que ser hombre, ese tipo de actitud, especialmente cuando tiene rencillas con algún otro hombre o celos acerca de su mujer. Otro punto que a veces nos encontramos con nuestros amigos hispanos es que después de haber estudiado el discipulado y hablar acerca del compromiso, nos encontramos cara a cara con esta actitud de nuestro pueblo de decir: bueno, si Dios quiere. O esta actitud de decir: bueno, pero es que así es la vida. O el refrán, ¿no?, el hombre propone y Dios dispone. Y claro, es bíblico el concepto de que Dios está en control de nuestras vidas. Pero para nosotros muchas veces se convierte en un fatalismo que nos quita el sentido de propósito y nos hace ver la vida como algo que está fuera de nuestro control. Y por eso muchas veces el compromiso, el discipulado, se convierte en algo abstracto para nosotros porque no tenemos ese sentido de propósito, de que podemos actuar y transformar nuestras vidas, claro está, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El estudio que vamos a hacer tiene como propósito
mostrarle a la persona que está pasando por esta etapa de debatir sus emociones y sentimientos que el corazón humano puede engañarnos y por tanto no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Segundamente, que necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios para poder llevar a cabo nuestra vida cristiana. El primer pasaje que vamos a estudiar en la palabra de Dios con nuestro amigo se encuentra en Jeremías capítulo 17 y vamos a leer los versículos 9 a 10. Leemos lo siguiente: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Y claro, este pasaje nos muestra claramente que el corazón humano es engañoso. Nuestros sentimientos, nuestras emociones nos pueden engañar. No podemos dejarnos llevar siempre por ellas, porque no siempre vamos a sentir lo que necesitamos sentir. Por ejemplo, quizá la Biblia nos demanda hacer cierta acción, pero no tenemos la gana de hacerlo, no sentimos el ánimo para llevarla a cabo, y en esa situación tenemos que poner nuestros sentimientos versus la palabra de Dios. De la misma manera, muchas veces sentimos el deseo de hacer las cosas de cierta manera, pero la palabra de Dios nos dice que esa no es la manera correcta. Y nuevamente tenemos que decidir si vamos a seguir la palabra de Dios o si vamos a seguir nuestros sentimientos. En cuanto a la idea esta de que Dios conoce mi corazón, yo sé lo que siento, yo sé lo que sentí en tal experiencia religiosa, aquí dice claramente el versículo 10, eso es cierto. Dios conoce nuestro corazón. Sin embargo, aquí dice que Dios nos recompensa de acuerdo a nuestras acciones. Es decir, Dios sabe lo que sentimos y Dios sabe los sentimientos y emociones y las actitudes de nuestro corazón. Pero lo que a Él le interesa es cuáles son nuestras acciones. ¿Ven? Muchas veces tenemos la idea de que si yo sigo mi corazón, si yo sigo lo que yo siento, entonces voy a poder obtener y llegar al conocimiento de Dios. Sin embargo, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 21, nos dice, donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Es decir, tus actitudes, tus sentimientos, tus emociones van a estar realmente determinados por lo que es para ti más valioso. Si tu riqueza, si tu tesoro, si lo más importante para ti son cosas del mundo, entonces tus sentimientos, tus actitudes, tus emociones, todo tu corazón va a estar puesto en cosas del mundo. Bien, para ilustrar esto, lo que hacemos es lo siguiente. Nuestro amigo Teófilo nos ha compartido ciertas cosas que están en su corazón. Y lo que vamos a hacer es tratar de bregar con esos sentimientos a base de la palabra de Dios. A continuación, yo voy a dar una serie de situaciones particulares. No necesariamente usted se va a encontrar estas situaciones exactas en su estudio con su amigo no cristiano. Y usted no tiene necesariamente que usar estas situaciones en su estudio, pero le van a servir como un ejemplo de qué es lo que uno debe hacer al bregar con los sentimientos y las emociones y hacer que nuestro amigo se disponga, tome la decisión de seguir la palabra de Dios. Una de las situaciones que nos encontramos a veces es que nuestro amigo Teófilo dice, bueno, yo sé que estas son las cosas que debe hacer una persona para hacerse cristiana, pero yo no lo siento en mí. Yo no siento en mí ese deseo de compartir mi fe con otras personas. Yo no siento ese ánimo de estar en todas las reuniones. Y yo sé que si yo lo hiciese de esa manera, estaría siendo un hipócrita porque no está en mi corazón hacerlo. Pues bien, leemos en Mateo capítulo 5, versículos 43 a 47, las siguientes palabras.
habla Jesús diciendo, también han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y aquí vemos un mandamiento cuya obediencia va en contra de nuestras emociones. Porque pensemos, es muy fácil amar a quienes nos aman, e incluso decir que amamos a personas que no conocemos. Es muy fácil decirlo. Pero pensemos si podríamos amar a un hombre que haya atacado y quizá violado a Nuestra Señora. ¿Podríamos amar a un hombre que va en la calle a venderle drogas a nuestros adolescentes? ¿Podríamos amar al hombre que maltrata a su mujer y maldice y habla malas palabras? ¿Podemos realmente amar al hombre que sabemos que nos odia y está haciendo todo lo posible por perjudicarnos? ¿Cuánto amor realmente sentimos por una persona así? Pues no lo sentimos. Es decir, nuestro corazón no tiene la disposición de amar a tal persona. Sin embargo, entendemos que Jesús quiere que lo hagamos. Y por lo tanto, el amor no es meramente una emoción, un sentimiento, sino que depende de una decisión de obedecer el mandamiento de la palabra de Dios que dice, ama a tus enemigos. Otra situación que encontramos a veces es la siguiente. Nuestro amigo Teófilo quizá tiene las siguientes preguntas. Dice, bueno, después de haber estudiado acerca del bautismo, ¿cómo puede ser que Dios no permita que se salven personas sinceras, personas que quizá no han tenido la oportunidad de oír el mensaje? Dios es amor, ¿cómo va a ser que Él no perdone a esas personas? Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene razón. Podemos usar el siguiente pasaje, 1 Corintios capítulo 1, y leemos en los versículos 21 al 25. Dice así, Dios en su sabiduría dispuso que los que son del mundo no le conocieran por medio de la sabiduría humana. Antes bien, prefirió salvar por medio de su mensaje a los que confían en él, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerte que toda fuerza humana. Y vemos aquí claramente que cuando ponemos nuestras mentes en la actitud de que las cosas deben tener sentido, deben tener lógica, debe haber una razón, estamos yendo en contra de toda la corriente del pensamiento de Dios. Aquí dice claramente que para la sabiduría humana el mensaje del evangelio parece una tontería. Por lo tanto, si vamos a seguir el evangelio, tenemos que estar dispuestos a seguir algo que nuestra sabiduría humana nos dice, nos hace sentir que es tonto. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de una situación en la cual nuestra obediencia a la palabra va en contra de lo que nuestra razón, nuestra capacidad racional e intelectual nos dice. Nuevamente, obedecemos en contra de nuestros sentimientos. Este es un buen momento para nosotros venir y decir, hay que repasar ciertas cosas del estudio de la oscuridad a la luz.
y hay que estudiar acerca de la iglesia verdadera. Si acaso nuestro amigo tiene problemas con la idea de que solo haya una iglesia, problemas con cosas como el bautismo infantil, cosas como por ejemplo salvación por la fe o todas estas cosas que hemos estudiado anteriormente. Otra situación que encontramos es la siguiente. Quizá nuestro amigo se esconde detrás de la cortina de la ignorancia y dice, es que yo no entiendo, yo no puedo entender lo que dice ahí, yo trato de leer, pero es que yo no entiendo. Y realmente en algunas ocasiones las personas tienen dificultades, pero muchas veces usan esta frase más bien como una excusa. Y tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos dé discernimiento. También tienen a veces la misma actitud, pero de otra manera, en el sentido de que dicen, bueno, ¿cómo tú puedes saber? ¿Cómo tú puedes juzgar si una persona está salva o no? ¿Cómo tú puedes venir aquí y decirme lo que yo debo hacer? ¿Cómo tú sabes realmente lo que hay en mí? Bueno, leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 a 16. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, el no entender no nos excusa de obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para poder entender necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos pensar espiritualmente. Versículo 14. Segundamente, podemos juzgar en cierta medida sí. Aquí dice que el que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas. La persona que es cristiana y está formando la mente de Cristo puede juzgar las cosas, tiene un poder de discernimiento, tiene la palabra de Dios. Y quizá este es un momento para repasar en nuestro estudio de la palabra algunos pasajes. Por ejemplo, Juan 8, versículos 31-32. No llegamos a conocer la verdad a base de nuestra sinceridad, sino a base de mantenernos fieles a la palabra de Dios y ser discípulos. Juan capítulo 12, versículo 48. En Juan capítulo 12, versículo 48, habíamos leído que es la palabra la que nos va a juzgar en el último día y la tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, tenemos un instrumento con el cual determinar si estamos o no en una relación correcta con Dios. Otra situación de la que hablamos a veces es acerca de la libertad. Quizá las personas se sienten un poco oprimidas, se sienten que el compromiso al cual los llama el discipulado es algo que está reprimiendo su libertad personal. Y leemos un pasaje como el siguiente en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 en adelante. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo ayuda al crecimiento espiritual. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Y por tanto lo que entendemos aquí es que nuestra libertad personal va a estar condicionada por el bien de las demás personas. Y muchas veces queremos sentirnos que estamos libres, es decir, que podemos hacer nuestras decisiones y podemos pensar como queremos. Pero para el cristiano hay un llamado incluso a someter y abdicar de nuestra libertad personal para poder ayudar a otros, cuyo bien es más importante. En mitad del versículo 29 leemos lo siguiente. Pero alguien puede preguntar, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad según la conciencia de otra persona? Si doy gracias por lo que como, ¿por qué me han de criticar por comerlo? En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos,
ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Yo por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Y vemos aquí la actitud de una persona que está dispuesto a obedecer la palabra por encima de sus sentimientos. Incluso en esta situación, abstenerse de ciertos alimentos que podían hacer que personas de un trasfondo cultural diferente se vieran afectados en su conciencia porque yo comiese esos alimentos. Eso es lo que quiere decir obedecer la palabra de Dios por encima de lo que nos dice nuestro corazón. Puede haber otras situaciones y no vamos a cubrirlas todas aquí, pero la idea es que cualquier situación por la cual nuestro amigo Teófilo esté pasando, debemos estar dispuestos a llevarlo de nuevo a las Escrituras. Por eso el primer estudio que hicimos en la serie, la palabra de Dios, es tan importante, porque aquí es donde él tiene que volver a mirar esa decisión de seguir la palabra y no seguir sus sentimientos y sus emociones. Ahora bien, nuestro amigo quizá ahora se sienta un poco oprimido por todo esto. Se está dando cuenta que sí, la palabra de Dios nos llama a este tipo de obediencia. Y quizás su actitud se vuelve un poco defensiva, en la cual él dice, bueno, yo hago lo que yo puedo. O sea, ¿qué tiene de malo? Yo no soy perfecto. Pues leemos con él el siguiente pasaje en Romanos capítulo 7, escrito por nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Leemos en el versículo 14 al 24. Sabemos que la ley es espiritual, pero en mi naturaleza humana estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Este es un pasaje muy poderoso y podemos ver la lucha por la cual estaba pasando aquí el apóstol. En su interior, él tenía todo el deseo, todo el anhelo, el ánimo para hacer las cosas que complacen a Dios. Él quería hacer el bien. En cambio, cuando se iba a la práctica, encontraba que continuamente, una y otra vez, se hallaba haciendo las cosas que él realmente no quería hacer. Y esta es la lucha de los sentimientos, esta es la lucha del corazón contra la palabra de Dios. Es cierto, en nuestro corazón está el deseo de complacer a Dios. Realmente le amamos y queremos hacer su voluntad. El problema es que cuando vamos a las acciones, cuando vamos a la vida cotidiana, fallamos una y otra vez. Quiere decir que tenemos que buscar ayuda. Porque podríamos decir, bueno, si esa es la situación, ¿de qué sirve que yo intente si no voy a poderlo hacer? Pero esa no era la actitud del apóstol Pablo. Su actitud era, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Y vemos entonces que no basta con la intención. Pablo hizo el intento, no pudo lograr la perfección en su vida y se sentía desolado, se sentía oprimido, se sentía que estaba bajo el poder de la muerte.
Esa es nuestra actitud ante el pecado. Debemos sentirnos de esa misma manera cuando nos encontramos con que no somos capaces de hacer lo que agrada a Dios, aun cuando el deseo esté en nuestro corazón. Necesitamos ayuda, necesitamos a Cristo. ¿Qué sucede cuando la persona, como Teófilo, viene y nos dice, bueno, pero yo no veo qué hay de malo en salir a tomarme unas cervezas con mis amigos? Yo no veo qué hay de malo en ir por la calle y ver una muchacha bonita y mirarla y quizá mirarle las piernas, todo esto. Quizás si es una mujer, por ejemplo, dice, no veo nada de malo en coquetear con el jefe o con el señor que vende las cosas en la tienda. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, a ver qué sucede cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos bajo la excusa de que, bueno, no veo nada de malo en ello. Dice el versículo 5 en adelante. Los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador solo se preocupan por lo puramente humano. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por lo puramente humano lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por lo puramente humano son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven sometidos a los deseos del hombre pecador no pueden agradar a Dios. Lo primero que vemos aquí es que una persona que vive conforme a los deseos de su naturaleza humana solamente se va a terminar preocupando por satisfacer esos deseos. Y cuando una persona está envuelta en satisfacer esos deseos, dice el versículo 7 que ni va a querer ni va a poder someterse a la ley de Dios. Es decir, va a perder el deseo de su corazón y la capacidad para incluso ir en contra de ese sentimiento y someterse. Ahora, ¿es esto malo? Definitivamente que sí. Dice el versículo 6 que esto lleva a la muerte. Dice el versículo 8 que quien vive sometido a esos deseos no puede agradar a Dios. Es decir, no podemos usar la excusa de, bueno, no veo nada de malo en esto. Ciertamente aquel que sigue los deseos de la naturaleza humana no puede agradar a Dios. Por lo tanto, sí hay bastante de malo en todas esas actividades que queremos hacer como satisfacción personal sin considerar primeramente si agrada o no a Dios. El seguir la naturaleza humana nos pone en enemistad con Dios, como podemos ver aquí en el versículo 7. Ahora, todo esto que hemos visto hasta ahora suena negativo, suena pesado, suena como que toda nuestra vida es un constante debatir y un constante luchar en contra de nosotros mismos para podernos someter a la ley de Dios. Realmente, ¿quién puede hacer eso? Nadie tiene el poder. El mismo apóstol Pablo decía que no podía hacerlo. Pues ahora vamos a compartir con nuestro amigo algunas noticias muy buenas. Y leemos aquí en Romanos 8, versículos 9 al 13. Pero ustedes ya no viven conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu. Si es que realmente el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha librado de culpa, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a los deseos del hombre pecador,
porque si viven ustedes conforme a tales deseos, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esos deseos, vivirán. Estos son tremendas noticias. Esto es algo grandioso. Dios, cuando nos hacemos cristianos, nos da su Espíritu. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Y si nosotros estamos muertos a causa del pecado en un sentido espiritual, entonces el Espíritu de Dios nos va a dar el poder para vencer ese pecado en nuestras vidas. En otras palabras, Dios nos va a dar una ayuda poderosa para podernos sobreponer al pecado en nuestras vidas después que nos hacemos cristianos, para que podamos seguir ese espíritu y someternos a la palabra de Dios, aún por encima de las tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza. Seguimos leyendo versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. El Espíritu de Dios, además de darnos el poder para vencer el pecado, nos hace hijos de Dios y como tales nos hace herederos de todas las grandiosas promesas de Dios. Esos son buenas noticias. Pero, ¿cómo recibimos el Espíritu de Dios? Habíamos leído en Hechos capítulo 2, versículo 38, que recibimos el don del Espíritu Santo cuando, confesando a Jesús como Señor y habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, somos bautizados. Recibimos el perdón del pecado y también el Espíritu de Dios. Y el cristiano va a tener el poder proveniente de Dios mismo para vencer el pecado en su vida, para someterse a la palabra de Dios, aun cuando su corazón, sus sentimientos no quieran dejarle. El Espíritu de Dios nos va a guiar. Pero esto no es una experiencia emocional. A veces queremos sentir la presencia de Dios en nosotros como algo emocional, como algo tangible. El Espíritu Santo nos es dado como un don. Nos ayuda a obedecer la palabra de Dios y a vencer el pecado. Y una vez el Espíritu Santo nos va haciendo trabajar en esa área, entonces nuestros sentimientos se van a ir ajustando a la dirección de ese Espíritu. Nuevamente, Mateo 6:21, donde esté mi riqueza, ahí estará mi corazón. Si lo más valioso para mí es ser guiado por el Espíritu, mi corazón, mis sentimientos van a ir en esa dirección y mi mente va a estar cambiando día tras día para la gloria de Dios. Finalmente podríamos hacernos la pregunta, y nuestro amigo Teófilo quizás la tenga en su mente, quizás no, pero sería bueno hacerla nosotros mismos en el estudio. Si los sentimientos y las emociones son parte de nuestra naturaleza, ¿cómo yo voy a saber realmente si mi corazón está bien con Dios? Es decir, ¿cómo yo sé si en un instante yo me siento triste, si eso está justificado ante Dios o no? Si estoy alegre en una situación dada, ¿cómo yo puedo saber si esa alegría agrada a Dios o si es algo superficial que debería abandonar y estar serio? ¿Cómo yo saber, cómo yo ajustar mis sentimientos y emociones para que estén de acuerdo con la voluntad de Dios? Pues aquí vamos a repasar una escritura que habíamos estudiado en el primer estudio, la palabra de Dios.
Lo leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice así: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí es claro. ¿Cómo saber si mis emociones, mis sentimientos están de acuerdo con la voluntad de Dios? Solamente tengo que someterlos al juicio de la palabra de Dios. Tengo que dejar que el Espíritu Santo utilice esa espada de dos filos y me corte y profundice en mi corazón y exponga cuáles son mis pensamientos y mis intenciones. Y yo tengo que estar dispuesto a someterme a ese juicio y cambiar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. De esa manera yo voy a ir transformando mi corazón y evaluando y juzgando mis sentimientos, mis emociones. Y así voy a poderme someter a la dirección del Espíritu y obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Pues bien, como hemos visto, este es un estudio que va a tener cierta flexibilidad dependiendo de cuál es la situación particular por la cual está pasando nuestro amigo no cristiano. Pero es algo muy importante que debemos bregar con la persona en el nivel de los sentimientos. Por eso es importante haber desarrollado una relación estrecha con él, para podernos comunicar, para abrir nuestros corazones y realmente hablar con confianza de las cosas que están en nuestra mente. Una vez más, seamos pacientes, seamos compasivos. Dejemos que nuestro amigo o nuestra amiga exprese lo que siente sin sentirse que está frente a un tribunal, sino que está frente a personas que quieren lo mejor para él. Seamos compasivos como Cristo, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, pero también atrevámonos a ser valientes y a hacer preguntas que calen profundo en el corazón de nuestro amigo. Es importante para él trabajar con sus emociones y darse cuenta de que, número uno, tiene que someterse a la palabra de Dios por encima de sus sentimientos. Y número dos, que Dios le va a dar el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esa tarea. Y esperamos que nuestro amigo esté ya un paso más cercano a hacer su decisión de ser un discípulo de Cristo. Que el Señor les bendiga. Esta es la sexta lección en nuestra serie y el tema de esta lección es el Espíritu Santo. Este es un estudio muy importante cuando estamos estudiando con personas que han tenido experiencia en grupos o en un trasfondo pentecostal o carismático. Sin embargo, debemos ser cuidadosos de no entrar en argumentos ni en controversias acerca de este tema antes de haber estudiado el estudio de la oscuridad a la luz y así entender cómo es que una persona se hace cristiana. Recordemos el pasaje de Juan 8, versículos 31 a 32, donde se nos decía que nuestras experiencias y emociones, por más sinceras que sean, no dictan lo que es la verdad. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Y por lo tanto vamos a dejar que la palabra de Dios nos lleve a entender qué dice las Escrituras acerca del Espíritu Santo. Y nos enseña el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo se manifiesta en tres maneras diferentes. El primero de ellos lo vamos a llamar el don del Espíritu Santo. Y esto se refiere a lo que recibimos en el bautismo, como dice Hechos 2:38. Recibimos el don del Espíritu Santo. Hemos estudiado en Romanos capítulo 8, versículos 9 a 16, que el Espíritu de Dios mora dentro del cristiano, dándole el poder para vencer el pecado y convirtiéndose como un tipo de certificado de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Podemos leer también en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14,
que el Espíritu Santo es como un sello de nuestra salvación, es la garantía de que vamos a recibir la herencia de la vida eterna. Y podemos leer en Gálatas 5, versículos 16 al 25, acerca del efecto que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ciertamente, la única evidencia externa que hay de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros es el cambio que produce en nuestras vidas. Y lo llamamos a esto muchas veces el fruto del Espíritu Santo. Ahora bien, existe una segunda manifestación del Espíritu Santo, que es la que a veces causa mucha controversia con los grupos carismáticos y pentecostalistas. Y lo llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Para comenzar, entendamos que esta es una experiencia que solamente se encuentra en las Escrituras en Hechos capítulo 2 y capítulo 10. Vamos a ver los antecedentes de esta experiencia en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y vemos ahí que Jesús, hablándole a los apóstoles, les da un mandamiento y una promesa. El mandamiento es que se queden en Jerusalén. La promesa es que serán bautizados con el Espíritu Santo. Es muy importante entender, el bautismo del Espíritu Santo nunca aparece como un mandamiento. No se le ordena a nadie ser bautizado en el Espíritu Santo en ningún lugar de las Escrituras. Se da como una promesa. Y claro, hemos leído anteriormente el capítulo 2, los versículos que nos hablan del derramamiento del Espíritu. Versículo 1. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Y claro, hemos leído esto antes, llega el Espíritu Santo, las personas que están en la ciudad oyen el estruendo y van y se acercan. Y en este pasaje que ya hemos estudiado antes, podemos señalar una serie de características claves acerca de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Primeramente, vemos en el versículo 2 que llegó repentinamente. Es decir, ellos no estaban seguros de cuándo iba a llegar esa experiencia. Llegó de repente. Lo segundo que vemos en el versículo 4 es que al llegar el Espíritu Santo, estas personas comenzaron a hablar en otras lenguas. Y obsérvese que no se refiere a jerigonza ni cosas sin sentido, porque las personas que luego se acercaron conocían y entendían los idiomas que ellos estaban hablando. Eran idiomas extranjeros. En tercer lugar, vemos en el versículo 16, cuando Pedro se levanta a dar su discurso, que señala que la experiencia que han tenido ahí es el cumplimiento de una profecía. La tercera característica del bautismo del Espíritu Santo es que llega como cumplimiento de una profecía, la cual está en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. También habíamos visto anteriormente en el versículo 17 que el bautismo del Espíritu Santo es lo que señala el comienzo de los postreros días y por lo tanto la llegada de esta experiencia inaugura el reino de Dios. Y habíamos visto en el versículo 17 aquí en el capítulo 2 que la promesa era que el Espíritu sería derramado sobre toda la humanidad. Y claro, entendamos que desde el punto de vista de la tradición hebrea, de la mentalidad judía, eso quería decir sobre judíos y sobre no judíos. Y claro, aquí en el capítulo 2 de Hechos, el bautismo del Espíritu Santo está cayendo sobre los judíos. En quinto lugar, habíamos visto ya anteriormente en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, que el bautismo del Espíritu Santo viene como cumplimiento de una promesa y no como respuesta a un mandamiento que se le había dado a estas personas. Ahora bien, si sabemos estas características, podemos buscar otras experiencias en la Biblia y encontramos que donde único se repiten estas características es en Hechos capítulo 10,
Y vamos a estudiar con nuestro amigo no cristiano este pasaje. Recordemos una vez más, tomemos notas de lo que estamos estudiando y asegurémonos que nuestro amigo no cristiano, a quien hemos llamado Teófilo, está dispuesto a seguir las escrituras, a seguir lo que la Biblia nos dice y no lo que sus experiencias y emociones le han dado a demostrar anteriormente. Leemos en Hechos capítulo 10, en los primeros versículos: había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios ha aceptado tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza, y después de contárselo todo, les envió a Jope. Aquí tenemos un hombre que no era judío. Y acuérdense que hasta este punto han pasado varios años después del comienzo de la iglesia, relatado en Hechos capítulo 2. Sin embargo, todas las conversiones que ha habido hasta este momento histórico han sido judíos o personas no judías que habían sido convertidas al judaísmo previamente antes de hacerse cristianos. Pero aquí hay un hombre que no es judío, es romano, pero era un hombre piadoso, un hombre consagrado a Dios. Su oración había llegado ante Dios mismo. Sin embargo, cuando leemos en el capítulo 11 a Pedro relatando acerca de la experiencia que estamos estudiando, él dice en el capítulo 11, versículos 13 y 14, la siguiente: nos contó cómo en su casa había visto un ángel que puesto de pie le había dicho: manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Él te dirá cómo puedes salvarte tú y toda tu familia. Así que por las palabras que Pedro relata aquí, entendemos que Cornelio, a pesar de que estaba muy consagrado a Dios y Dios había escuchado su oración, él no era salvo. Y por tanto necesitaba a alguien que viniese a decirle cómo alcanzar la salvación. El mensaje de Pedro iba encaminado a enseñarle a Cornelio cómo ser salvo, no cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, en los versículos 9 al 15, vemos cómo Dios prepara a Pedro para este encuentro. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iban de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a una gran sábana atada por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro. La voz habló de nuevo y le dijo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Y claro, Dios está mostrándole al apóstol Pedro algo que le va a ayudar a entender la experiencia que él va a tener con Cornelio. Claro, para los judíos su dieta era algo muy exclusivo y muy reglamentado. Y aquí se le estaban mostrando animales que a Pedro no le eran dado comer según su religión. Sin embargo, Dios le está diciendo: yo lo he purificado, no lo llames tú profano. Y queriéndole decir con eso a Pedro que estuviese preparado para aceptar en el reino de Dios aquello que antes de venir al reino no era aceptable, pero que ahora en cumplimiento de la promesa podía ser aceptado. Claro, en este caso se refería a que personas que no eran judías viniesen a hacerse cristianos. Luego de esto, llegan los mensajeros de Cornelio y le cuentan lo que Cornelio ha enviado a decir. Y Pedro se dispone a hacer su viaje y parte para la ciudad donde vive Cornelio,
a llevar el mensaje. Es notable que dice el versículo 23, entonces Pedro los hizo entrar, se quedaron con él aquella noche. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. Y nos dice en el capítulo 11, versículo 12, que eran 6 hermanos de origen judío que ya se habían hecho cristianos. Pues bien, llegan a la casa de Cornelio y allí se encuentran en el versículo 24, dice que él los estaba esperando con un grupo de sus parientes y amigos íntimos a quienes había invitado. Así Cornelio tenía una gran plática bíblica en su casa, esperando que llegase el líder a decirles el mensaje. Dice el versículo 25, cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Pero Pedro lo levantó diciéndole, ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Pedro les dijo, ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas. Pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, por qué me han llamado. Y luego de Cornelio explicarle lo que había sucedido, la visión del ángel y el mensaje que le había dado, el versículo 34 nos dice, Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que los reverencian y hacen lo bueno. Así que Pedro, habiendo sido preparado por Dios con aquella visión, ahora entiende que el reino de Dios está abierto también a aquellos que no eran de raza judía, que no eran previamente seguidores de las leyes y tradiciones del judaísmo. Y este es un momento importante en la historia, porque aquí es donde verdaderamente el reino de Dios va a empezar a llegar a gente de todas las naciones. Y para ello estaba allí Pedro para predicar el mensaje y 6 cristianos de origen judío que iban a ser testigos de lo que iba a pasar. Y se nos dice que Pedro comienza a predicar y claro, como en todos los mensajes, el centro de su predicación era Jesús. Y dice el versículo 44, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Ahora bien, vemos aquí que Pedro comienza a hablar y no ha terminado su mensaje cuando cae sobre ellos el Espíritu Santo. Veamos las características de esta experiencia. Primeramente, estaba hablando Pedro y repentinamente llega esta experiencia. Número 1, fue repentino. Número 2, vemos en el versículo 46 que comenzaron a hablar en otras lenguas. Tercero, podemos ver que al igual que en Hechos 2, aquí se está inaugurando el reino para aquellos que no eran judíos. Nuevamente se está cumpliendo, completando la profecía de Joel de que el Espíritu sería derramado sobre toda la humanidad. En Hechos 2 sobre los judíos, en Hechos 10 sobre los no judíos. Se está abriendo el reino para aquellos que no son judíos. Y finalmente, teníamos otra característica del bautismo del Espíritu Santo, que era una promesa de Jesús. Ahora, ¿es esta experiencia la misma que tuvieron los discípulos en Hechos 2? Pues si leemos en el capítulo 11 de Hechos, versículo 15 al 17, Pedro comienza a narrar a los demás apóstoles, algún tiempo después, lo que ha sucedido en casa de Cornelio. Y dice lo siguiente: cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues bien, si Dios les da también a ellos
lo mismo que nos ha dado a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Así que vemos que Pedro, cuando vio la experiencia en la casa de Cornelio, inmediatamente lo asoció, se acordó de la experiencia que ellos habían tenido en Hechos 2. No la asocia con otras experiencias del Espíritu Santo en el libro de Hechos, sino que la asocia con aquella primera experiencia. Y por lo tanto, Pedro mismo reconoce que lo que está sucediendo aquí es una experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Fijémonos que aún después de esto ellos fueron bautizados. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, ¿recibieron ellos entonces la salvación antes del bautismo? No, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y luego fueron bautizados para recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Ahora bien, nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un Señor, una fe, un bautismo. Hay un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Así que Efesios nos dice que hay un solo bautismo. Y acordémonos que la carta a los Efesios fue escrita, digamos, en el año 60-62 después de Cristo. ¿Cuál es ese bautismo? Y nos preguntamos, bueno, ¿existe el bautismo del Espíritu Santo hoy en día? Bien, el Nuevo Testamento nos menciona 3 diferentes bautismos. El primero es el bautismo de Juan. Y leemos en Hechos 19 del 1 al 5 que ese bautismo terminó después de la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, no es este el bautismo a que se refiere Efesios 4. Segundamente, vemos el bautismo del Espíritu Santo que hayamos leído, pero solo se ve en Hechos 2 y en Hechos 10. El tercer bautismo que nos menciona el Nuevo Testamento es el bautismo en el nombre de Jesús. Este fue el bautismo que Jesús mismo ordenó en Mateo 28 del 18 al 20 y era el que debía hacerse y llevarse a cabo con todos los discípulos. Segundamente, podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, cuando habla del diluvio, habla de que el agua del diluvio en los tiempos de Noé representaba el agua del bautismo por medio del cual somos ahora salvados. Así que Pedro, escribiendo también alrededor del año 60-62, dice que el bautismo, por medio de él, somos ahora salvados. Quiere decir que cuando Efesios 4, del 4 al 6, dice un solo bautismo, se tiene que estar refiriendo al bautismo en agua para recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y por lo tanto tenemos que entender que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que no es para nuestra época. Se dio en Hechos 2 y en Hechos 10 y cumplió su propósito y ya no es necesaria, porque ya el reino de Dios está abierto a los judíos y a los no judíos. Se ha cumplido esa parte del plan de Dios y ya esta experiencia no es necesaria. Bien, la tercera manifestación del Espíritu Santo lo vamos a llamar los dones milagrosos. Y podemos ver una descripción de esta manifestación en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Dice así: una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a unos se les concede que hablen con sabiduría, y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros para comunicar mensajes recibidos de Dios. A unos Dios le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece.
Aquí vemos una lista de algunas de las señales milagrosas que acompañan esta manifestación del Espíritu Santo. Pero una cosa que tenemos que entender es que hay que distinguir entre las señales milagrosas y la providencia de Dios. Y aquí esto ocurre mucha confusión con ello. Los dones o señales milagrosas son ejercidos por personas a quienes Dios les ha conferido la facultad para hacerlo. No se debe confundir con la intervención directa de Dios, por ejemplo, como respuesta a nuestra oración por un enfermo o una situación en particular. A la respuesta de Dios y a la intervención de Dios en nuestras vidas se le conoce como la providencia de Dios. Los dones milagrosos son conferidos y ejecutados por personas particulares. Si estudiamos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que hay cierta exclusividad en quienes llevan a cabo estas señales milagrosas. Y vemos primeramente que eran ejercitados por los apóstoles. Leamos los siguientes pasajes. Hechos 2:43. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Leemos en Hechos 5, versículos 12 a 16. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los estimaba mucho. Y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. También de los pueblos vecinos acudía mucha gente a Jerusalén, trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Vemos que realmente esto era una manifestación extraordinaria de poder. Solamente hacía falta que la sombra del apóstol Pedro tocase a un enfermo para sanarlo. Es notable que esto no se parece casi en nada a algunas de las cosas que vemos hoy en día en algunos de los movimientos carismáticos. Es decir, no estamos hablando de personas que oran y hay un predicador que comienza a danzar y a brincar y a gritar y le pone las manos encima al enfermo y quizás se sana y quizás no. Y lo triste del caso es que muchas personas han tenido experiencias que han ido a buscar sanidad en una de estas campañas de sanidades y el resultado es que no reciben la sanidad. ¿Y qué se sienten? Se sienten que no han recibido la sanidad. ¿Por qué? Uno, o porque Dios realmente no lo va a hacer, o segundo, porque no tienen suficiente fe y se ven inválidos en su fe, además de verse quizá inválidos físicamente. La experiencia de los apóstoles era total. Dice que todos eran sanados. Veamos en Hechos capítulo 19 algo similar, versículos 11 al 12. Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Era increíble, solamente hacía falta algún objeto, algún paño que el apóstol Pablo hubiese tocado para sanar a estos enfermos. Esto era realmente una manifestación milagrosa, completa. No había nada como eso. Vemos en los versículos 13-16 que cuando unos falsos hacedores de milagros trataron de imitar a Pablo invocando el nombre de Jesús para sacar un espíritu maligno, este espíritu le dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y vemos que el espíritu maligno sabía quién tenía autoridad para sacarlo de ahí, a quién Dios le había dado el poder para expulsar demonios. Las otras personas que hacían milagros en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, eran personas a quienes los apóstoles le habían impuesto las manos. Y por ejemplo, vemos en Hechos capítulo 6 que los apóstoles nombran a 7 ayudantes para ayudar en la distribución de la comida a los diferentes grupos necesitados dentro de la iglesia. Y vemos en el versículo 5 que escogen a estos 7 hombres, entre ellos uno llamado Esteban, otro llamado Felipe. Versículo 6 dice:
Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. Más adelante vemos en el versículo 8, Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Más adelante en el capítulo 8, versículo 6, dice, la gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Así que vemos que la imposición de manos de los apóstoles le confirió a estos hombres el poder de hacer milagros. Vemos algo similar en Hechos 19 con los discípulos de Juan, a quienes el apóstol Pablo le impone las manos y comienzan a profetizar y a hablar en otras lenguas. Es importante señalar que existen tres tipos de imposición de manos en el Nuevo Testamento. Los ejemplos apropiados están indicados en su panfleto, no los vamos a discutir. Primeramente, la imposición de manos se puede usar para señalar una bendición. Segundamente, para sanar enfermos. Y en tercer lugar, y esto exclusivamente por los apóstoles, se podían imponer las manos para impartir los dones milagrosos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones milagrosos del Espíritu Santo? ¿Cuál es su propósito? Vamos a ver tres cosas principales. Primeramente, si leyésemos un pasaje como 1 Corintios capítulo 14, veríamos que Pablo entendía que Dios había dado los dones milagrosos del Espíritu Santo para ayudar a edificar la iglesia. Segundamente, leemos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 al 12, lo siguiente. Pablo habla y dice, me he portado como un loco, pero ustedes me obligaron a hacerlo, porque ustedes son quienes debían hablar bien de mí, pues en nada valgo menos que esos superapóstoles a quienes ustedes siguen. Y eso que yo no valgo nada, con las señales, milagros y maravillas que con tanta paciencia he realizado entre ustedes, ha quedado comprobado que soy un verdadero apóstol. Así que vemos que segundamente, las señales milagrosas confirman el apostolado. En tercer lugar, las señales milagrosas confirmaban el mensaje. Vemos en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que le oyeron. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras conforme a su voluntad. Vemos que el mensaje de la salvación era confirmado por los dones milagrosos del Espíritu Santo. Sin embargo, los dones milagrosos no confirman la salvación personal del individuo. Vemos en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que Jesús dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros hablamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Y vemos entonces que personas que en el nombre de Jesús habían hecho milagros y predicado en el nombre de Jesús, pueden llegar al día final y encontrarse con que Jesús no les conoce. No tenían una relación personal con Dios y por lo tanto entendemos que la capacidad y el poder de hacer señales milagrosas no garantiza que la persona es salva. Y por tanto tenemos que tener cuidado en todas estas situaciones de campañas y de reuniones carismáticas y pentecostalistas, porque lo que es importante es el mensaje y si yo me estoy sometiendo a la palabra de Dios, si estoy haciendo la voluntad del Padre. El poder hacer milagros no garantiza que yo voy a ser salvo. Podemos ver además que hay un gran peligro
en desviarnos en busca de señales y dones milagrosos. Y es lo siguiente, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice el versículo 9, en cuanto ese malvado vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por esto, Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira. Es decir, personas que se rehúsan a aceptar la verdad, a seguir el mensaje verdadero, pueden verse engañados por milagros y señales falsas hechas por el poder de Satanás, quien evidentemente puede imitar las señales milagrosas. Recordemos, el truco de Satanás no es el temor ni el miedo, sino el engaño. Él quiere engañarnos para hacernos seguir evangelios falsos, para que no alcancemos la salvación que Dios nos da. Ahora bien, algunas personas de trasfondo pentecostalista usan algunos pasajes de la Biblia como argumento para sostener sus enseñanzas. Otras personas se confunden con algunos puntos y debemos tratar de aclararlos de una manera compasiva y paciente, tratando siempre de que nuestro amigo no cristiano esté dispuesto a ir a las Escrituras y no a sus experiencias para conocer y entender cuál es la verdad. El primero de estos pasajes es en Hechos capítulo 8, donde vemos que ha habido una gran persecución en Jerusalén. Los apóstoles han permanecido allí, pero muchos de los discípulos se han dispersado por toda la región. Leemos en el versículo 4, pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Pero había allí un hombre llamado Simón que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían, este es a quien llaman el gran poder de Dios. Y le hacían caso, porque con la brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en las buenas noticias que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Bien, vemos que Felipe, uno de los 7 escogidos en Hechos capítulo 6 para atender las necesidades del pueblo, a quien los apóstoles le habían impuesto las manos, se va a Samaria y comienza a predicar, y habiendo recibido los dones milagrosos del Espíritu por la imposición de manos de los apóstoles, comienza a hacer señales milagrosas. La gente responde al Evangelio e incluso responde un hombre que era un engañador, un hechicero llamado Simón. Él responde y se bautiza. Sin embargo, es interesante en el versículo 13 que él parece estar más fascinado por las señales milagrosas que hacía Felipe que por su propia salvación. Seguimos leyendo en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Bueno, porque los samaritanos eran una raza que los judíos consideraban impura. Ellos pensaban que los samaritanos no eran fieles a la ley de Moisés y por tanto la conversión de ellos al cristianismo necesitaba ser verificada por los apóstoles. Versículo 15. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí ese poder para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, que tu dinero se condene contigo,
¿Por qué has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios? Bien, dice aquí muy curiosamente que los samaritanos no habían recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, habían sido bautizados. Entendamos entonces cuál de las tres manifestaciones del Espíritu Santo se está refiriendo aquí. No es el bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos visto que las características solamente se cumplen en Hechos 2 y en Hechos 10. Vemos que el Espíritu Santo, el don, se recibe en el bautismo. Por lo tanto, ¿se referirá aquí acaso a los dones milagrosos? Ciertamente, los recibieron por la imposición de manos. Versículo 18, Simón vio que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Es decir, había una evidencia visible, externa, de esta manifestación. Es interesante que Simón no le pide a los apóstoles el don de hacer milagros, sino el don de imponer las manos a otra persona para que esa persona reciba el poder de hacer milagros. Simón no le preguntó esto a Felipe porque Felipe, no siendo apóstol, no podía transmitir los dones milagrosos, a pesar de que él podía hacer señales él mismo. Los apóstoles tenían esa autoridad y Pedro reprendió a Simón porque quería comprar algo que Dios solamente le había otorgado a los apóstoles en su autoridad. Esta es la manera como debemos entender este pasaje. Otro pasaje que causa problema lo encontramos en los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Las personas piensan a veces que aquí se está hablando de cómo recibir los dones. Sin embargo, la iglesia de Corinto ya practicaban los dones milagrosos cuando Pablo le escribe esta carta. Pero había errores, estaban usándolos incorrectamente y Pablo escribe para corregir y no para instruir cómo recibir esos dones. Corinto era la sede de varios cultos paganos y en los cultos paganos de aquel mundo existía una práctica de inducirse a un estado de emocionalismo intenso, un estado de éxtasis en el cual la persona emitía sonidos inentendibles como un tipo de jerigonza. Los cristianos corintios estaban confundiendo esa práctica con el don de hablar en lenguas, que es el don de hablar otros idiomas. Y cometían una serie de errores. Hablaban todos a la misma vez, no interpretaban el mensaje y aparentemente menospreciaban a los cristianos que no tenían ese don de hablar en lenguas. Es curioso, esto es muy semejante a la situación que ocurre en muchos grupos carismáticos y pentecostalistas. Pablo reprende a los corintios por su falta de madurez, por su mentalidad mundana y les corrige y les enseña cómo utilizar los dones apropiadamente. Otro pasaje que encontramos a veces que se hace difícil para las personas es en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 8 y 9. Dice así: el amor jamás dejará de existir. Un día los hombres dejarán de profetizar y ya no hablarán en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Muchas personas ven este pasaje y ven que algún día van a terminar estas cosas milagrosas. ¿Cuándo? Dicen cuando venga lo que es perfecto e inmediatamente piensan, quiere decir que en la segunda venida de Cristo es que va a parar la ocurrencia de los dones milagrosos. Sin embargo, la palabra aquí perfecto en griego tiene género neutro, es decir, no está refiriéndose a una persona, sino a algo, un objeto o algo. Por lo tanto, no puede referirse lo que es perfecto a la segunda venida de Cristo. No puede referirse a Cristo. Tiene que referirse a algo diferente. Es que interesante, una posibilidad es la siguiente. En los versículos 8 y 9, Pablo está hablando de dones milagrosos que envuelven conocimiento, revelación, palabra. Podríamos pensar entonces que una vez el Nuevo Testamento estuviese escrito, la revelación de Dios estaría completa y ya no iba a ser necesario el uso de los dones milagrosos para conocer la voluntad de Dios, puesto que todo estaría completo. La palabra perfecto en griego tiene ese sentido de algo completo o algo maduro. Podemos ver en la Biblia ejemplos de situaciones en las cuales Dios no tuvo que utilizar señales y milagros para dar a conocer su voluntad. Por ejemplo, el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento nos describe un movimiento de restauración espiritual
basado en la palabra escrita, implementado mediante la oración, el ayuno y la práctica de la palabra escrita, sin necesidad de intervenciones sobrenaturales, por llamarlas así, de Dios. Otra aclaración que quisiéramos hacer es que la expresión ser lleno del Espíritu no necesariamente implica el hablar en lenguas y ni siquiera la capacidad de hacer señales milagrosas. Por ejemplo, en Efesios 5, 18 y 19, el mandamiento llénense del Espíritu Santo va seguido por una exhortación a hablarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Bien, los puntos que hemos estudiado deben dejar demostrado que si los dones milagrosos solo eran impartidos por la imposición de manos de los apóstoles, entonces esos dones debieron cesar cuando los apóstoles muriesen. Hoy en día Dios trabaja en nuestras vidas mediante su Espíritu, mediante su palabra, y Él trabaja en nosotros para cambiarnos y usarnos como sus instrumentos. Sin embargo, no podemos llegar a conocer su voluntad a través de revelaciones adicionales, a través de experiencias, a través de emociones. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios si queremos conocer la verdad, tal y como nos dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Esperamos que este estudio ayude a nuestro amigo no cristiano a sobreponerse a estas experiencias que le han causado confusión y que entienda cómo es realmente que el Espíritu Santo va a trabajar en la vida del cristiano y así puede estar un paso más cerca de su decisión por Cristo. Que Dios le bendiga.